Las siguientes empresas auspician el bloque Sembrando Valores. KWS, vos elegís. Genética y agronomía al servicio del productor. Profértil, la vida para nuestra tierra. ¿Quién hace a quién? YPF Agro. Estamos en cada momento para que todo vuelva a empezar. Bienvenidos a todos, estamos aquí en el espacio Sembrando Valores. Soy Ana Pico, directora ejecutiva de ACDE. Gracias por estar ahí compartiendo este espacio. El objetivo es invitarlos a reflexionar sobre la importancia de los valores junto a hombres y mujeres de campo. Escucharemos testimonios y experiencias que pueden servir de impulso y de inspiración. Necesitamos recargar energías en estos tiempos difíciles. Quiero agradecer muy especialmente a quienes organizan este Congreso Maizar, a Lorena Basso, Alberto Morelli, Julián Martínez Quijano, a todos ellos por recibirnos en esta su casa. También a Alfredo Paseiro y a todo el equipo de formación y espiritualidad de ACDE, quienes nos acompañan e impulsan esta iniciativa. Antes de presentar a nuestros invitados, quiero contarles qué es ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Somos una comunidad de ejecutivos, emprendedores, profesionales independientes y empresarios que participan a título personal. La misión de ACDE es acompañar a los dirigentes de empresa a vivir de manera coherente su vocación emprendedora y su fe cristiana. Nuestros socios impulsan distintas actividades para transformar la cultura empresarial en nuestro país. Ahora sí, ya vamos a presentar a nuestros queridos invitados. Estamos hoy con Vanessa Padollés, con Patricio Bameule y Cecilia Salas, la señora de Patricio. Muchas gracias a ustedes por sumarse y por estar acá con nosotros. Vamos a presentar primero a cada uno de ellos para que sepan quiénes están ahí acompañándonos. Empiezo por Vanessa. Vanessa tiene 49 años, es mamá de 2 hijos, esposa, productora agrícola y de ganadería ciclo completo. Vanessa estudió administración y luego tiene un posgrado en agronegocios. Ejerció distintos puestos en empresas agrocomerciales en Argentina y en América Latina, en marketing y en comunicación. Luego se dedicó a la producción agropecuaria familiar y vive en las afueras de Leones, un pueblito en Córdoba que ella después les va a contar más. Está vinculado al cooperativismo, a varias instituciones y a la educación desde la época universitaria. Es referente de las mujeres cooperativas de Coninagro, miembro fundadora de la Red de Mujeres Rurales Argentinas y dicta varias capacitaciones en el nivel terciario de Leones. Como hobby le gusta diseñar y coser su propia ropa, hacer collares y pintar cuadros. Gracias, Vanessa. Ahora vamos a presentar a Patricio y a su señora. Patricio es socio de ACDE hace ya casi 22 años, así que para nosotros es muy especial contar con Patricio en este encuentro. Patricio y Cecilia son directores de Alimentos Naturales Natural Foods y de Miel y Salsas Aleluya desde 2014. Esta empresa, que fue fundada en 1987, está dedicada a la comercialización y fraccionamiento de miel y de salsas. Esta pyme está comprometida con su comunidad junto a un equipo de 18 personas. Patricia y Cecilia, que en estos últimos años han concentrado el esfuerzo inversor en un portfolio más amplio de productos innovadores, siguen adelante con el liderazgo de la marca en contextos desafiantes. Viven en Tandil hace unos años y tienen 3 hijos. Gracias, Patricio. Gracias, Cecilia. Vamos a empezar ahora con una pequeña presentación. Nosotros tuvimos una charla el otro día con Patricio, con Cecilia y también con Vanessa. Y a medida que ellos iban contando cómo era su vida, decíamos, bueno, todo este testimonio es riquísimo. Así que ahora le voy a dar la palabra a Vanessa para que ella nos cuente un poco de su vida, de su vocación y cómo es que eligió estar ahí en un pueblito, como ella nos dijo, en Córdoba. Vanessa, te cedo la palabra. Gracias, Ana. Hola a todos, ¿cómo están?
Bueno, ante todo, gracias por la invitación, ¿no? A Maizar y a ACDE por el espacio que nos están brindando para que podamos visibilizar un poco lo que es nuestra vida como productores agropecuarios y como ciudadanos argentinos en el interior del país. Bueno, como ya lo dijeron en la presentación, nosotros vivimos en familia aquí en las afueras de Leones, es al sudeste de Córdoba, en la Pampa Húmeda. Hemos desarrollado nuestra vida, tanto mi marido, Carlos Gareto, como yo somos oriundos de aquí de Leones, nacidos aquí. Hemos desarrollado nuestras profesiones en otras partes del país y afuera también. En mi caso particular, bueno, después de estar trabajando siempre en empresas vinculadas a la tecnología y al agro, ¿no? En San Pablo, un momento la cabeza hace clic y dice, bueno, ¿hasta dónde y cuándo voy a volver a mi terruño? ¿Cuánto amé yo mi vida en la niñez y en la adolescencia? Lo bello que fue vivir aquí en Leones. Si bien los tiempos cambian, hay cosas que en estas ciudades del interior nunca cambiaron. Acá están nuestros afectos, nuestros amigos de la infancia, que se mantienen allí intactos, y bueno, y principalmente darle a los niños una vida con un poco más de libertades, de aire, de juegos, y tratar de que ellos, contagiarles esta pasión que tienen sus padres por el campo, educarlos en ese amor y en esa cultura del trabajo, con todas las libertades para que ellos después elijan ser quien quieran ser. No importa, no van a tener la obligación de transcurrir sus vidas acá, pero uno quisiera que viendo cuán felices son sus padres aquí, ellos aprendan a amar este lugar como nosotros. Siempre decimos que vivimos en localidades pequeñas, con un entramado social fuerte, que lo constituye las pequeñas voluntades de todas las personas que vivimos acá. Es mucho más notorio a veces que en una gran ciudad cómo eso se va solidificando. Nosotros somos cooperativistas de toda la vida, nuestros abuelos fueron fundadores de la cooperativa tiene 6 años, la cooperativa agropecuaria, y eso, el cooperar continuamente, hace que sea una filosofía de vida que después se va aplicando y uno empieza a llevarlo a cabo en todas las instituciones de la localidad. La localidad crece, se consolida por todas esas fuerzas de voluntades de las instituciones, de las fuerzas vivas, de los bomberos, de la iglesia, de las cooperadoras, de las escuelas. Las escuelas aquí son públicas, los chicos van todos juntos a colegios donde la cooperadora es muy importante y las docentes junto con los padres hacemos esa comunidad tan fuerte. Nosotros vivimos alternándonos entre el campo, siempre en 2 casas de campo, pero uno está más cerca de la localidad. Cuando estamos en la que es un poco más lejos, tratamos de tener todas las comodidades posibles, no solo por nosotros, sino por la educación también de los hijos de nuestros empleados. Acá los campos son pequeños, están cercanos unos de otros, tratamos de que todos tengan internet, los caminos son muy importantes. Bueno, en Córdoba funciona todo también el tema de caminos por la voluntad de los productores, formando consorcios camineros, porque pensamos que estas familias que viven en nuestros campos tienen que tener el mismo derecho sus hijos que los que puedan tener los de alguien que vive en la ciudad o de nosotros mismos que estamos en los pueblos. La pandemia ha hecho marcas en eso muy especiales y marcado cuánto más importante era la conectividad. Nos daba mucho asombro, por decirlo de alguna forma, cuando escuchábamos en plena pandemia gente de la ciudad que decía que descubrió ir a desconectar al campo. Y si ustedes supieran lo necesario que es
la conectividad en el campo, el estar conectados para la gente que está. No es, podrá haber paz, naturaleza, pero la conectividad, tanto física, tecnológica y humana, es tan, pero tan importante, y la pandemia esto lo dejó más de manifiesto porque los chicos era la única forma que tenían de estudiar, tanto en la localidad como en el campo. Bueno, hacemos ganadería también porque en estas zonas ya la parte agrícola, con algunos cultivos que son mucho más favorables, se ha desarrollado muchísimo, la ganadería a veces se está dejando de lado. Nosotros lo hacemos por un negocio, obviamente, por una pasión, pero también porque eso nos permite tener los campos con gente viviendo, con empleados. La ganadería es la mayor fuente de mano de obra directa que tenemos en el campo. Así que bueno, seguimos con la tradición familiar, a veces a pesar de los pesares y tratando de que sea un negocio sostenible. Dentro de nuestra forma de trabajo valoramos muchísimo el cuidado de la tierra, así no sea la nuestra, sino la que arrendamos. Ponemos en práctica las buenas prácticas agrícolas, pensamos muchísimo en el tema de la forestación, plantamos árboles que quizá nunca disfrutemos de su sombra, pero pensamos en qué va a pasar con los chicos y las generaciones futuras cuando vean esos árboles renovados y cómo están. En cuanto a la comunidad, en mi pueblo se realiza, por ejemplo, es la Fiesta Nacional del Trigo. Es una fiesta que hacemos entre todos desde hace 60 años y son los hechos que a los pueblos le dan vida y que hay que tratar de sostenerlos y valorar el trabajo desinteresado de mucha gente que está allí y transformarnos todos, nos transformamos en embajadores de estas fiestas. En la capacitación de las mujeres, uno trata de siempre estar actualizándose, pero también de traspasar esta capacitación, la educación que uno recibió, porque también generosamente la recibió de alguien, aunque uno sea autodidacta, los contenidos alguien los genera y alguien los traspasa hacia nosotros. Entonces creo profundamente que la educación es lo que va a cambiar gran parte del país, o nos va a ayudar a construir el país que nosotros soñamos, que hay que federalizar mucho la educación. En el interior necesitamos vincular la cantidad de contenidos y de posibilidades que se generan, porque no es que no hay generación de contenidos, ni de cursos, ni de capacitaciones. Lo que necesitamos es que eso llegue al interior para la gente que no puede viajar y salir. Por eso hago mucho hincapié a veces en tratar de trabajar con los terciarios, con las escuelas secundarias de aquí, y bueno, ir trasladando y encendiendo luces, porque cuanto más luces haya encendidas, más iluminado va a estar el mundo de todos. Eso es lo que quería contarles, de que así vivimos en el interior y que somos felices así, muy felices. Gracias, Vanessa. Tomé nota. Cooperativa, cooperar, familia, conectividad, federalismo, educación. Ahora, después de que Patricia y Cecilia nos cuenten un poco de ellos, volvemos un minuto y seguimos conversando sobre eso. Gracias, Vanessa. Vale. Pato, Ceci, ¿ustedes quieren contarnos cómo fue que una familia joven de Buenos Aires se fue para allá, para Tandil? ¿Cómo arrancaron con esta empresa? ¿Cómo les va con esta empresa, no? Una pyme, con lo que eso representa para todos nosotros. No sé si quiere contar primero, Pato, Ceci, ¿cómo se organizaron? Muy bien, Ana, gracias. Mira, esto no es, digámoslo, una comparación con distintos aspectos de lo que es la vida en el interior del país. Es muy distinto lo que se vive en una ciudad a 300 kilómetros que lo que inspira Vanessa con su experiencia. Lo nuestro salió más que nada por una decisión nuestra, tanto de Ceci como mía,
sobre continuar nuestras experiencias un poco más cerca de lo que era el espíritu en el que queríamos continuar la herencia familiar, digamos, de alguna manera. Lo que nos dio la oportunidad de Tandil es que ha sido una bendición continuar un trabajo que en la familia anterior fundadora había hecho durante tanto tiempo. Ellos, digamos, se desprenden del negocio y casi te diría que de una manera muy compatible, muy complementaria con lo que fue la etapa nuestra, porque ya sus hijos habían optado o tanto como para no continuar dentro del negocio familiar, como ya en una etapa distinta de ellos fundadores en esta Argentina que nos toca. En el caso particular de lo que fue nuestra decisión, lo que analizamos fue volver a encontrar, digamos, una vida familiar armoniosa, donde los dos podamos transmitir, que eso yo creo, Ceci, que es lo más importante, que somos un equipo, que no es que hay una parte colgada de la otra, sino que hay como un engranaje que hace que la complementariedad de tanto el matrimonio como de la etapa en la que estamos, que es justamente la etapa, te diría que inicial de la familia. El mayor tenía 10 años cuando llegamos, 8, ¿no? Me corregís ese ahí. Podés poner el micrófono si querés. ¿Cuánto? Estaba en cuarto grado. Cuarto 9, grado. 10. Grado. Exactamente. Y bueno, justamente el ámbito en el que nos movimos fue ideal en la formación de los chicos, entender que el momento en el que estábamos también en el nivel de país y por las cosas que estábamos atravesando en cuanto a los trabajos cada uno, se dio la oportunidad de venir para acá. En lo personal yo tenía digamos, una cuenta pendiente porque habíamos vivido con Ceci mucho tiempo fuera del país. En total fueron entre 5 y 6 años en ese momento, y queríamos volver a poder agregarle valor a esa etapa y tener un presente más equilibrado, digamos, en cuanto a las funciones de ella, que creo que sí, en ese sentido, los dos hemos tenido la bendición de tener la familia con los dos presentes, y también digamos, con una carga relativamente distinta y más activa sobre los resultados de un emprendimiento económico positivo, es decir, que agreguemos valor de alguna manera. Bueno, eso no se parece mucho a un aspecto nada más que volver a las raíces o tratar de insertarnos en el campo. Nosotros, si bien es cierto que lo pensamos en conocer más en intimidad cómo es nuestro país, no estaba más asociado a poder, digamos, darle otro giro al equilibrio matrimonial, a encontrar la vocación balanceada de trabajo y familia. Y bueno, las cosas se fueron dando progresivamente. Hoy nuestros hijos ya casi son los 3 adolescentes. Hay matices, porque la menor es Cata, que digamos tiene en sus 10 años todavía un panorama distinto que nos presenta otros desafíos, pero sí es eso, es manejar y entender una realidad distinta en una ciudad, digamos, de un tamaño menor, pero no es tan comparable con tu digamos, trabajo interior, Vanessa, donde tenés este equilibrio con todas las fuerzas vivas, con el trabajo, el impulso
y el horizonte que le da al emprendimiento agropecuario. Así que bueno, muy agradecido, Ana, por esta oportunidad de poder compartir esta idea y a Ceci por acompañarnos, que somos en ese sentido un equipo. Ceci, vos como la otra pata del equipo, ¿cómo lo viviste? Porque Pato dijo complementariedad, qué palabra difícil, vida armónica de familia, y si bien son un equipo y lo sabemos, muchas veces muchas de las tareas recaen en la mujer, sobre todo cuando uno se va a un lugar nuevo, ¿no? Y Pato con un nuevo desafío laboral. ¿Y lo tuyo cómo fue? ¿Cómo fue armar esa familia en ese lugar nuevo? Sí, bueno, hola, primero un saludo que no había llegado a saludar. Bueno, cuando arrancamos con la empresa, el primer año, la verdad que Patricio viajaba. Nosotros seguíamos en Buenos Aires, así que él viajaba todas las semanas. Así que bueno, ahí ya empezamos con la complementariedad porque bueno, yo me tenía que quedar en Buenos Aires con los chicos. Pero bueno, ya más avanzado el año, tomamos la decisión de finalmente venirnos todos para acá. Así que ya este es nuestro sexto año, si no me equivoco, bueno, Sí. 2015 nos vamos para acá. Y bueno, los primeros años como también los chicos todavía eran chicos, sobre todo, bueno, Gata la más chiquita estaba en sala de 5, así que yo todavía me dedicaba bastante más a acompañarlos a ellos y bueno, todo lo que significó el adaptarnos a un nuevo lugar, bueno, en todo sentido. Ya bueno, ahora hace 3 años empecé a trabajar yo también en la empresa, físicamente desde un área administrativo, contable, pero manejando también un poco en la empresa y otro poco en la casa. Eh, y bueno, ahora ya este último año con la pandemia, que se complicó un poco más porque tuve que volver a casa. Yo seguía trabajando, pero conectada como se podía, porque acá tenemos internet en casa, pero no es muy buena, así que éramos los cuatro, los tres chicos y yo todos conectados al mismo tiempo. Al final me la pasaba el día entero sentada en la computadora y la verdad más una locura porque acá teníamos 2 casos, creo. Hasta agosto más o menos prácticamente vivimos encerrados cuando no pasaba nada. Pero bueno, ahí ya después de mitad de año, cuando vi que todo funcionaba más o menos, los chicos ya más independientes, que se podían organizar con sus Zooms y etcétera, decidí volver físicamente a la empresa. Nosotros estábamos ya organizados como para poder cumplir con todos los protocolos y demás. Pero claro, como la pandemia trajo también que hay gente que no podía ir o por distintas razones, porque están excusados por los protocolos de COVID, tuvimos un momento donde también, hubo varios contagiados, entonces había que hacer 2 malabares de cubrir puestos en la línea, entonces bueno, decía, bueno, en este horario, por favor, si puede ser, entonces yo iba un rato a cubrir puestos en las líneas, en otro momento iba Patricio, y bueno, ese tipo de cosas en las que había que estar también, eh, pero bueno, así un poco, manejando un poco todo, por eso, desde nuestro lugar en la empresa hasta el lugar en la familia, en los chicos, y tratar de mantener el equilibrio. Gracias, Ceci. Gracias, Pato. También familia, conexión, equipo. Qué bueno escuchar esto, ¿no? Porque uno piensa que la vida es tan distinta por allá y sin embargo compartimos tantos dilemas de distinta manera y con distintos recursos. Pero quiero volver a algo que comentaba Vanessa sobre la cooperativa. Vanessa, sé que creo que tu abuelo y el abuelo de tu marido eran quienes estaban ahí firmes creando la cooperativa, y estar en cooperativa para ustedes tiene un valor muy particular. ¿Qué ganan y qué pierden al estar en una cooperativa? En una cooperativa sentís que nunca estás solo, que siempre tenés a alguien con quien compartir tus satisfacciones y sobre todo tus problemas. Que alguien
que hay alguien con un respaldo, un grupo de gente que nunca a ninguno de los socios y a los que participan en la cooperativa les va a soltar la mano. Que es, uno aprende a dar y a recibir continuamente, de eso se trata, y bueno, eso fundamentalmente, en eso se hace una comunidad y una comunión, y uno aprende. La cooperativa pasa a ser con 100 años una institución más del pueblo, una institución fuerte, vinculada a la sociedad, y por allí es las mujeres donde más tenemos en esta complementariedad que hablamos de los matrimonios, porque todo lo que contaron los chicos es exactamente igual en mi casa y en mi vida y en mi matrimonio. Somos un equipo. Y bueno, y las mujeres, que a veces es un tema por el que yo brego bastante, porque creo que todas tenemos que tener una visibilidad con nuestros valores, con lo que hacemos como madres, como trabajadoras en nuestras empresas, en la comunidad. Y allí, por ejemplo, es un ejemplo vivo esto que pasa con la cooperativa. Las mujeres somos a veces las que vinculamos más las cooperativas con el medio donde estamos viviendo. Las mujeres, seguramente por nuestros roles hiperdiversos, de mamá, de niños en la escuela, más cercano al sistema de salud, a la iglesia, a todo esto que en la complementariedad de un equipo, de un matrimonio, nos vamos encargando. Tenemos distintos vínculos con distintas miradas hacia la sociedad, y eso se traslada a la cooperativa, y se hace un ida y vuelta de que uno aprende a cooperar y aprende a trasladar eso en las instituciones y donde vive. Y como yo siempre digo, al interior y a estas formas de vida hay que vivirlas para entenderlas, hay que vivirlas para comprender qué significa el colaborar y qué significa cada uno de los organismos que como sistema, como ecosistema, formamos las poblaciones. Así que, bueno, eso es nuestra filosofía cooperativa. Gracias, Vanessa. Clarísimo, la cooperativa nos alimenta a todos, lo digo en nos porque siento que tus palabras son muy cercanas a lo que vivimos nosotros en ACDE, por ejemplo, que somos una comunidad, también nos alimentamos. Y ahora a Pato y a Ceci, hablaba Ceci que cuando alguien tenía COVID en la línea había que reemplazarlo, y esa línea o esa empresa o esa cadena de gente trabajando son 18, ¿no? O sea que su empresa tiene 18 familias que me imagino que serán muy parecidas a las familias que contaba Vanessa que se ocupan de la ganadería en el campo, ¿no? ¿Cómo fue de duro, cómo es de duro y qué les mantiene la esperanza en este tiempo tan difícil para seguir adelante con la empresa? O sea, pregunta difícil, una respuesta desde el corazón. O sea, sabemos que han tenido desafíos importantes como muchos, pero bueno, ustedes pueden compartirlos. Ahí, en esta circunstancia lo que cuesta ver y tener claro es una visión tradicional del fin del evento. No es que algo va a decirnos que ya se acabó. Estamos, yo creo que como sociedad y atento a lo que va ocurriendo en otros países donde han tenido otros recursos, otras situaciones como para poder sobrellevar esto de alguna manera. Anticipamos nosotros un tiempo mayor al que le podría llegar a llevar a otros países por el problema que tenemos. Esto a nosotros nos dio algo de tiempo de preparación sobre lo que, por ejemplo, ocurría en Europa, pero sabíamos y anticipamos el tema del distanciamiento y el tema del riesgo de contagio como algo que se podría minimizar dividiendo los equipos en lo posible, en mayor distancia y usando los elementos, digamos, de pantallas, máscaras, etcétera. Todo eso fue, digamos, más o menos
distribuido en la planta con muchísima anticipación respecto de lo que fue el pico de julio, y hemos podido mitigar mucho esa posibilidad de contagio, más teniendo en cuenta que nuestra localidad está bastante limitada estaba muy aislada en términos de conectividad, por decisión también de la municipalidad, que dentro de todo lo que nos tocó vivir estuvimos bastante de acuerdo. Desde el punto de vista del producto que tenemos, que digamos, primera necesidad para la alimentación, nunca paramos. Pato, pero nunca tuvieron una sensación, bueno, esto ya es muy duro, ¿qué hacemos? Ceci, ¿qué te daba a vos esperanza? Porque siguieron y están acá, y estos meses fueron durísimos y siguieron andando. ¿Qué es lo que les dio las ganas de seguir andando? Y hay que seguir remando y hay que mantener, como vos decías, todas esas familias que dependen también de la empresa, no solo nosotros. Así que había que seguir dando todo lo que pudiéramos y tratar de sortear todos los obstáculos que aparecían a cada rato. Sobre todo la primera etapa donde fue el encierro estricto, que había que coordinar desde que ver cómo hacer para que un camión venga, hasta etapas donde de golpe se contagiaban 3 o 4, que para la empresa es un número enorme y había que reemplazarlo. No sé, Patricia, ¿se quiere decir algo más? Pero... Sí, yo, más que nada lo que agregaría es que fue digamos, más difícil de sobrellevar los efectos sobre las empresas que nos proveen. O sea, vos pensás que cualquiera de los insumos que tenemos no son una cantidad infinita, es bastante acotado y que uno podría resumir en 10 categorías de productos así de insumos. Más o menos el 80% en algún momento nos dejó de entregar algo y digamos, salíamos corriendo, no solamente buscando transporte alternativo, que esa es otra variable, ¿no? Que no se enfermen y que los permitan dejar circular. Son todas cuestiones que nos dio una resiliencia que me parece que a la hora de aplicar lo que nos pasó, comparto con todo el equipo, no solamente con Ceci. Yo creo que lo que nos pasó fue que sumamos espesor de piel y le dimos para adelante porque no había manera. O sea, simplemente nosotros queremos pagar las cuentas con nuestro trabajo. No nos sirve otros recursos. Así que sabemos que en cuanto se para la rueda, y esto tiene que ver con el negocio en sí, que es en consumo masivo, nosotros lo que tratamos es de no parar la rueda, que es lo que nos permite subsistir. Y eso ha sido la misma imagen, la viva imagen también en mi familia. Ceci se ocupaba diariamente de que los chicos no pierdan conectividad y que tuvieran horas apagado el equipo, a la par de desbloquear algún tipo de inconveniente con un proveedor. Eso lo que hizo fue estirar los espacios de trabajo virtuales, los tiempos, y muchas veces nos encontrábamos comiendo y teniendo que atender cuestiones que eran impostergables, ya sea para darle continuidad al negocio o para poder al otro día tener una organización en la familia, como cualquiera que haya transcurrido esto. Ahora, sí me parece que yo subrayo, me parece fundamental, sin el apoyo de todo el equipo, del sentido común de las personas, donde claramente se admitía que una persona podía llegar a excusarse de ir a trabajar, como nos ha ocurrido, por cuestiones, digamos, de síntomas, sin confirmarlas con hisopado, directamente diciéndolas porque tuve una declaración de haber estado en contacto estrecho, con lo cual había que remar cosas que no necesariamente eran lógicas. Ahora, si íbamos al límite de la cuestión, nosotros al trabajar con alimentos no tomamos ningún tipo de riesgo. Directamente lo que hacíamos era ingresar a la línea hasta los accionistas para tratar
de conservar la velocidad y el ritmo de producción, que si no, no permitía cumplir con nuestros compromisos. Y eso yo lo valoro, yo creo que es ese tipo de gestión, no solamente de Ceci en la familia, pero en las 18 familias que vos comentás, es invalorable, es el resultado de mucha identidad con el proyecto, no solamente el de la familia, sino el de la empresa, y eso estoy muy orgulloso de decirlo. Gracias, Pato. Gracias, Ceci. Vanessa, tenemos unos minutos más. Quisiera que vos nos cuentes cómo es esto de estar en estas asociaciones, que sabemos que estás aquí y allá. Vos tenés tu casa, tenés tu trabajo y sin embargo das clases, sin embargo estás en Coninagro, sin embargo estuviste con las mujeres en el W20. ¿De dónde sacas esos minutos que no tenés? ¿Y qué es lo que te motiva a estar ahí metida y dando más de tu tiempo? Creo que las sociedades se construyen con la participación de los ciudadanos. Eso en primera medida. Egoístamente puede ser una visión de que eso me hace sentir viva, me hace sentir útil, pero pensando en el contexto, creo que las redes son hoy, las redes humanas, son sumamente importantes para sentirnos contenidos, para enriquecernos, son activas, están continuamente en movimiento, uno aprende y se enriquece con el otro. Fue muy importante ahora en el tiempo de pandemia, todos estos vínculos, para todas nosotras, las mujeres que estamos vinculadas en Coninagro y en la red de mujeres rurales, los productores. Ustedes piensen que mucha de la gente que vivimos en el interior, en los pueblos, los productores agropecuarios, nos da aire, nos da vida, cada tanto salir de las poblaciones, viajar, reunirnos, estar juntos físicamente, y todo eso no se podía hacer, y hay gente que ha estado muy sola, que físicamente estaba muy sola, y eso era muy duro. Entonces, estas redes que uno fue formando, no solo por el intercambio de contenidos formales o de aprender sobre, por ejemplo, algo que nos dé mayor productividad en el campo, nos daba eso, nos daba compañía, nos daba un oído que escuchaba a otro en algún momento de tensión, nos daba momentos de alegría, que fue muy importante todo el tema de conectividad. Hay mujeres un poco más grandes que aprendieron esto de conectarse y estaban felices con ello. Fueron todos cambios que uno trataba de mutarlos en cambios positivos, en que no influenciara en cosas que nos hicieran sentir peor, y bueno, y todavía seguimos con todo eso. Entonces, el país está en un momento duro, no solamente la pandemia, y entonces en todo esto de los valores, de la cultura del trabajo, me moviliza muchísimo, lo mismo que nos moviliza con la familia. A veces nos planteamos, muchas veces, que uno podría ya no ser más productor agropecuario, vivir de rentas, vivir de otra forma, vivir en la ciudad, y nosotros seguimos eligiendo esto y seguimos eligiendo participar, porque con esto nuestros hijos nos ven trabajar. Si nosotros viviéramos de otra forma, nosotros tenemos niños pequeños, iguales que los chicos, tienen 10, 12 y nietos. ¿Qué pasaría si vieran a unos papás que viven quizá bien, pero que no trabajan? Eso es lo que hay que fomentar, por eso participo, porque creo que la educación, la cultura del trabajo, es algo que se construye todos los días. No es que no hay trabajo hay, quizá no hay el formal, no hay el mejor trabajo que la gente necesita en la cantidad que se necesita, pero hay que contagiar el entusiasmo de que la gente esté activa y lleve a su casa lo digno de haberlo pensado con su cabeza, de haberlo hecho con sus manos.
Y también otra cosa que me preocupa mucho en los tiempos que vivimos es en esta bendita grieta que se ha abierto, donde nunca vamos a poder construir nada sobre ese fango y esa rotura que tenemos como sociedad, nada se construye sin una base sólida. Entonces que tratemos de saldarla, no dejando de lado nuestros ideales, nuestra filosofía, nuestras decisiones, preferencias políticas, pero sí que tengamos cuidado con la palabra. La palabra construye o la palabra destruye. Que seamos un poco más amigables, todos, unos con otros. Veo eso mucho en la sociedad y me preocupa en demasía. Creo que también es un problema de la educación, pero es algo en lo que todos tenemos que tratar de aportar un granito de arena. Eso, y no ponernos grandes ideales de cambios en la sociedad que pueden quedar en largas charlas de café, sino hacer poquito, todos los días, en cada acción. No siempre nos va a salir, no siempre va a ser lo mejor, pero que tratemos, que lo pensemos, que nos salga de adentro en cambiar ese metro cuadrado que nos rodea. Si todos nos preocupamos por el metro cuadrado que nos rodea, vamos a construir algo mucho más maravilloso y vamos a salir de toda esta pandemia con un aprendizaje superador. Gracias, Vanessa. El tiempo es cruel, se nos volaron los minutos. Este encuentro, la verdad que fue riquísimo. Quiero agradecerles a ustedes, quiero agradecerles a quienes se animaron a escucharnos, están del otro lado de lo que es este Congreso Maizar. Los invito a todos a conocer ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Tenemos una página web con toda nuestra información, que es acde.org.ar. Y sobre todo los invito, nosotros tenemos también nuestro encuentro anual, es como un congreso, pero que lo organizamos todos los años, va a ser a fin de junio. El título es Hacia un capitalismo más humano y hablamos un poco de todo esto que ustedes dijeron, construir, trabajo, equipo, participar, cambio, futuro, redes. Así que los invito a todos a estar atentos de lo que va a ser ACDE, de lo que estamos haciendo. Gracias de nuevo y ya nos veremos pronto.